Nivel de selección. Hoy presentamos las mayores goleadas a favor y en contra de cada selección de Conmebol. Argentina. Para encontrar la mayor goleada propiciada por la albiceleste debemos remontarnos al Sudamericano de 1942, concretamente al partido entre Argentina y Ecuador por la tercera jornada de dicha competencia. Yendo a lo que fue el resultado en cuestión, el partido se saldó con un catastrófico 12-0 en favor de la albiceleste. Este resultado se debió en gran medida al enorme nivel que tenía la selección argentina allá por los años 40, aunque también debemos notar que la selección tricolor había jugado el primer partido de su historia hace apenas 4 años y carecía de experiencia contra selecciones del nivel de la albiceleste. Por supuesto, un resultado de semejantes magnitudes solo podía marcar varios récords, vigentes hasta el día de hoy. La mayor goleada de la historia de la selección argentina, la mayor goleada de la historia de la Copa América, la mayor goleada llevada a cabo por cualquier selección de Conmebol, y también el partido con más goles en la historia de la Copa América. Finalmente hay que decir que, a pesar de este hito, Argentina no lograría coronarse como campeón, siendo superado por Uruguay. En el caso de Argentina, 4 selecciones ostentan el mérito de haberle propiciado su peor goleada sufrida. Argentina llegaba al Mundial de Suecia 58 luego de no haberse presentado en 24 años a la máxima cita de selecciones, con un equipo en cierta medida perjudicado por el mal manejo del fútbol argentino en el plano internacional durante los años anteriores. En este escenario, la albiceleste caería estrepitosamente ante los eslavos por 6-1, sellando además su eliminación de dicha competencia, en un episodio que pasaría a la posteridad como el desastre de Suecia. Argentina recibía a Colombia en el marco de la última fecha de las eliminatorias Conmebol rumbo a Estados Unidos 94. La albiceleste llegaba a este partido inusualmente urgida por ganar, ya que cualquier otro resultado clasificaba a los cafeteros y una derrota incluso obligaría a los argentinos a mirar lo sucedido entre peruanos y paraguayos para saber si se quedarían con el cupo de repechaje o no. En este escenario, una gran selección Colombia demostraría su nivel saliendo a vencer en el partido, derivando esto en un contundente 5-0 en favor de los visitantes. Afortunadamente para la albiceleste, el empate entre peruanos y paraguayos le otorgaba el cupo al repechaje, que luego cambiaría por clasificación al vencer a Australia. En el marco de la 12ª fecha de las eliminatorias Conmebol rumbo a Sudáfrica 2010, Bolivia recibía a una selección argentina de la que apenas empezaba a hacerse cargo Maradona como director técnico, sumado a la siempre presente dificultad que representa la altura para los equipos visitantes. Sin embargo, estos factores no explican por sí solos el 6-1 en favor de los locales, en un partido que, por fortuna para la albiceleste, no terminaría por impedir su clasificación directa al Mundial, aunque sí le agregaría suspenso y bastantes dudas de cara a dicha competencia. En un amistoso preparativo rumbo a la Copa del Mundo de 2018, España recibía a Argentina, en lo que finalmente sería un paseo para la Roja, finalizando el partido en 6-1. A pesar de no haber nada en juego, este resultado sembraba serias dudas de cara al Mundial para Argentina. Bolivia. En las eliminatorias Conmebol rumbo a Estados Unidos 94 se produciría otra goleada histórica, con una de las mejores selecciones bolivianas venciendo 7-1 como visitante a Venezuela. Pero este no es el partido que vinimos a ver, sino el que se dio un mes después en Bolivia, con la verde enfrentando nuevamente a la Vinotinto, y superándose una vez más al vencerla por 7-0 en esta ocasión, en lo que sería una de las mayores goleadas de su historia hasta nuestros días. Estas actuaciones formarían parte de un proceso que culminaría con la primera y única vez que Bolivia clasificó a un mundial sin el abandono de sus rivales. Al anterior episodio se uniría el sucedido en marzo del 2000, cuando en un partido amistoso jugado en suelo boliviano la verde se impuso por un peculiar resultado de 9-2 frente a Haití. El campeonato sudamericano de 1927 vería a Bolivia caer por 9-0 frente a Uruguay, siendo esta una de las peores participaciones de la verde en la competencia. Pero esta no sería la única caída de Bolivia que perduraría en el tiempo como la peor goleada recibida, ya que 22 años después, en el Sudamericano de 1949, los locales vencieron a los bolivianos con un arrollador 10-1. Sin embargo, a pesar del resultado, el resto de la campaña boliviana en ese campeonato no fue nada mal en términos generales.
Brasil. El partido que acabamos de revisar también supondría la mayor goleada de Brasil, una de las tantas que protagonizarían los locales en esa edición y que les valdría salir campeones. Y en 1957 se produciría la otra mayor goleada de Brasil, en el Sudamericano de Perú. El partido en cuestión se jugó contra Colombia y terminó en un irrefutable 9-0, aunque en esta ocasión los brasileños no pudieron concretar el título, al perder en el último partido contra Argentina. Siendo Brasil la selección más fuerte históricamente hablando, no es de extrañar que una de sus peores goleadas sufridas se haya dado en sus primeros momentos, cuando aún no se consolidaba como el monstruo que sería años después. Este fue el caso del Brasil-Uruguay jugado en el Sudamericano de 1920, partido que finalizó con un 6-0 en favor de los charrúas. Pero el verdadero partido en el que todos pensaríamos para un video como este es la semifinal del Mundial de 2014, entre brasileños y alemanes. Este es un episodio bastante conocido, así que lo repasaremos brevemente. Resulta que una Brasil local llegaba a las semifinales de su propio Mundial en 2014, sin haber convencido del todo en sus partidos anteriores, sufriendo mucho para sobreponerse frente a chilenos y colombianos. Aunque también es cierto que dichas selecciones estaban en un muy buen momento para esta época. Pero sea como fuere, el Mundial llegaba a instancias de semifinales, y se esperaba un encuentro espectacular entre los locales y otra gran selección como lo es Alemania. Sin embargo, dicho partido rápidamente se reveló como un encuentro bastante desigual, siendo el momento de quiebre absoluto los minutos 23 a 29, en los cuales los alemanes marcaron 4 goles a razón de 1 cada minuto y medio. En el segundo tiempo los europeos levantaron el pie del acelerador, marcando solo 2 goles más y recibiendo uno casi al final del partido. Así finalizaba un encuentro que pasaría a la historia como Mineidazo o, simplemente, como el 7-1, siendo además una de las 2 derrotas más dolorosas en la historia de Brasil junto al Maracanazo de 1950, por lo que seguramente no haya mucho interés de parte de este país en albergar un nuevo mundial. Chile. La Roja ha alcanzado en 3 ocasiones su mayor goleada. La primera vez se dio en la Copa América de 1979, en fase de grupos, venciendo 7-0 a Venezuela. Dicha victoria le serviría para pasar a la fase eliminatoria, en donde llegaría hasta la final para luego perder con Paraguay. La segunda ocasión ocurrió en un amistoso contra Armenia en Chile, partido que también terminó 7-0. Y finalmente, la última vez que Chile alcanzó este registro fue en los cuartos de final de la Copa América Centenario frente a México, en una edición que finalizaría con la segunda coronación consecutiva de los chilenos. La mayor goleada sufrida por La Roja ocurrió en el marco de la Copa Bernardo O'Higgins, copa que solían jugar chilenos y brasileños allá por los años 50 y 60. La edición de 1959 de esta competición vio a la verde-amarela pasar por encima a los visitantes 7-0, con hat-trick de Pelé incluido. Colombia. En el caso de la selección Colombia, su mayor goleada se dio en un amistoso frente a Bahrein en 2015, en el cual los cafeteros se impusieron por un sólido 6-0. La peor goleada sufrida por los cafeteros es otro de esos casos en los que la mayor goleada de una selección supone también la peor de otra. Debemos entonces volver al partido entre brasileños y colombianos en el Campeonato Sudamericano de 1957, que terminó en 9-0 para los brasileños. El resto de esa campaña fue más o menos en consonancia para los colombianos. Ecuador. En 1975, previo a la Copa América de ese mismo año, se llevó a cabo un amistoso entre las selecciones ecuatorianas y peruanas, en suelo ecuatoriano. El partido culminó en un 6-0 a favor de los locales. Algunas fuentes indican que el seleccionado peruano se habría presentado a este compromiso con un equipo alternativo, lo cual ayudaría a entender por qué luego la bicolor se consagraría en la Copa América mientras que Ecuador quedaría último en su grupo. Volvemos otra vez a la victoria por 12-0 de Argentina sobre Ecuador en el Sudamericano del 42, partido que marcó, además de todos los otros récords mencionados, la peor goleada recibida por la tricolor y, además, la peor goleada sufrida por cualquier selección sudamericana.
También merece la pena volver a mencionar que en aquellas épocas Ecuador estaba dando sus primeros pasos en el fútbol de selecciones, lo cual en parte explica por qué le fue tan mal en este partido y en toda la competencia en general, siendo una de las peores participaciones de cualquier selección en toda la historia de la Copa América, sino la peor. Paraguay. La mayor goleada de los paraguayos se dio en el marco del Sudamericano de 1949, el partido en cuestión se dio contra Bolivia por la penúltima jornada de la competencia. El resultado fue un irrefutable 7-0, a partir del cual los paraguayos se perfilaban como candidatos a quedarse con el título, aunque finalmente perderían el último y decisivo encuentro con Brasil. Pero esta no sería la única vez que Paraguay alcanzaría este registro, ya que en noviembre del 2010 vencieron a Hong Kong por el mismo marcador, en consonancia con su muy buena actuación en el Mundial anterior. La albirroja caería por un contundente 8-0 frente a Argentina en el Sudamericano del 26, permaneciendo esta hasta la actualidad como la mayor goleada sufrida por los paraguayos, en consonancia con el mal desempeño general de esa campaña. Perú. La selección peruana se enfrentaba por primera vez a la ecuatoriana en el marco de los Juegos Bolivarianos de 1938. En esta competencia Ecuador debutó en el fútbol de selecciones, por lo que seguramente esa falta de experiencia contribuyó a su desastrosa derrota frente a la bicolor por 9-1, en lo que sería la mayor goleada de la historia de esta selección y parte de su recorrido hacia la obtención de la medalla de oro. En la Copa América de 1997 se enfrentarían por semifinales Perú y una selección brasileña con muchas estrellas entre sus filas, lo cual ciertamente ayuda a comprender la estrepitosa caída de la bicolor por 7-0, misma que luego perdería con México en el partido por el tercer puesto. Uruguay. Volvemos al Campeonato Sudamericano de 1927, dado que el Uruguay-Bolivia de esa edición marcó además la mayor goleada de la historia de la Celeste. Sin embargo, a pesar de este hito los uruguayos no lograrían imponerse en el partido clave ante Argentina, por lo que finalizarían esta campaña en el segundo puesto. La peor goleada sufrida por los uruguayos se encuentra muy atrás en el tiempo, más concretamente en 1902, en nada más y nada menos que el primer partido oficial de la selección uruguaya, con Argentina como rival. El partido finalizó con un histórico 6-0, resultado que más nunca se volvería a dar en contra de la Celeste en los más de 120 años de historia que han transcurrido desde aquel entonces. Venezuela. En el marco del torneo de fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año 1959, Venezuela se enfrentaría a Puerto Rico en lo que resultaría ser la victoria más holgada de su historia hasta nuestros días, con un 7-0 a favor que dejaba a la Vinotinto en el tercer puesto del torneo. La caída más contundente de la selección venezolana llegaría en la Copa América del 75, en el segundo partido frente a Argentina. El resultado sería un calamitoso 11-0, resultado que contribuiría al último puesto de la Vinotinto en esta edición, dejando así una de las peores participaciones de cualquier selección en la historia de esta competencia. Así llegamos al final de este repaso por las victorias y derrotas más holgadas de cada selección de Conmebol. Ahora los invito a ustedes a que compartan su opinión sobre estos momentos históricos de las selecciones de Sudamérica. Les agradezco por su tiempo, y les recuerdo que pueden dejar un me gusta si el video fue de su agrado, y también suscribirse si les interesa ver más y mejor contenido en el futuro. Que estén bien, y hasta pronto.